Bueno, entonces es una clase para darle un poquito más de sentido a esta unidad temática que hemos pasado, que involucra todo el periodonto de inserción, ustedes saben, ligamento, cemento y hueso. Si bien en sí ha sido una clase mucho más fácil de ver, de entender desde el punto de vista clínico, porque podemos observar quizás ligamento, cemento y hueso clínicamente, es decir, en los clínicos de odontología, en la facultad, etcétera, me hubiera sido imposible brindarles una práctica que les sirva para entender un poquito más a fondo este conjunto de elementos que forma parte del periodonto de inserción y que es tan importante como la encía. Entonces, la idea de esta clase es justamente establecer una especie de práctica, es decir, poner en práctica todo lo que hemos visto, que hemos conocido de cemento, ligamento y hueso y presentárselos de una forma clínica para que sepan algunas características y la importancia desde el punto de vista clínico, valga la redundancia, la importancia de conocer estos tejidos. ¿Está bien? Para eso voy a presentar, perdón, antes de presentar les había dicho el día de ayer que todos traten de encontrar algo o investiguen algo sobre el ancho biológico. Entonces, entendiendo o suponiendo, perdón, que ya han investigado o han leído algo sobre esto, vamos a comenzar con una presentación y voy a compartir la presentación y vamos a ir interactuando un poco sobre este tema. Ya un momentito, vamos a comenzar entonces esta presentación. Bien, a ver, ¿alguien de ustedes me puede decir qué es el ancho biológico o el espacio biológico? Doctor, a lo que encontré es la unión dentogingival, que estaría compuesto de unión, el tejido conectivo y el surco gingival. Y su importancia de eso es cuando hay una invasión en el espacio biológico debido a un tallado de la pieza, una retracción gingival, y eso causaría una acumulación de placa bacteriana, aumento de bolsas periodontales, inflamación. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Algo? Doctor, también dice que esta superficie puede medir, bueno, hay varias teorías. Unos dicen que la más mínima puede ser 2,4 milímetros, otros dicen 3 y así. Y a cada tejido, como por ejemplo al tejido de unión le dan 1, al surco gingival igual, solamente 1, y a las fibras fibras conectivas también le dan una anchura de 1. Eso ¿Ya? Muy bien, bueno, con esas actuaciones de sus dos compañeras tenemos más o menos un resumen de algunos aspectos del espacio biológico y bueno, la idea es ahora pasar a desarrollarlos para que quede claro para todos. Muy bien, su primera compañera nos dijo claramente que es la unión dentogingival y eso ese es un concepto muy importante porque se refiere a los tejidos que van o parte de los tejidos que se establecen, parte de los tejidos gingivales que establecen una relación más importante con el diente. ¿Está bien? Entonces, el espacio biológico se puede considerar como un ancho de tejido, ¿ya? Se puede decir que es un ancho de tejido, ¿sí? Que se encuentra compuesto por 3 estructuras básicamente. Si vemos acá en la imagen, fíjense bien, imagen, corona del diente, aquí está el esmalte, la raíz, el cemento, y tenemos el gráfico de la encía, el clásico gráfico de encía que ya hemos venido viendo hace tiempo. Tenemos hasta aquí, miren, el surco gingival, que hemos dicho, ¿se acuerdan cuando hemos llevado encía? Es más o menos 1 milímetro de profundidad en medio. A continuación tenemos esto, que era el epitelio de unión, si se acuerdan. Esa parte del epitelio que evidentemente está unida, débilmente, pero unida finalmente al tejido dentario. Y luego viene esta pequeña banda, fíjense bien, de tejido conectivo que va desde el final, donde concluye el epitelio de unión, hasta donde inicia el hueso, es decir, hasta la cresta del ósea. Ese espacio que se llama tejido conectivo supracrestal, porque está por encima de la crestita, ¿sí? Tiene ese nombre, o puede ser también inserción conjuntiva y va a encontrar con un montón de nombres. Pero la forma más fácil de denominar esta zona es tejido conectivo supracrestal. Fíjense bien, todo este ancho biológico está conformado por
la estructura gingival. Vuelvo a repetir, denominamos ancho biológico a la distancia que hay entonces desde el margen gingival hasta la cresta ósea. Esa distancia que hay del margen gingival a la cresta ósea la podemos dividir en 3 zonas. Vuelvo a repetir, la primera que es el surco gingival, después viene el epitelio de unión que ya conocen y finalmente esta zona de tejido conectivo que se llama tejido conectivo o zona de tejido conectivo supracrestal. Si ustedes ven en esta diapositiva, sí, que es una copia de las investigaciones en realidad de un odontólogo, que es uno de los descubiertos justamente el ancho biológico, van a ver que las medidas que él da promedio a cada una de estas 3 estructuras son, desde el punto de vista clínico, difíciles de establecer. ¿Por qué quiero decir eso? Porque si un surco gingival desde el punto de vista histológico y con una medición muy precisa mide 0,69 milímetros, eso desde el punto de vista clínico a mí no me significa nada, porque yo tengo precisiones en la medición de un surco, por ejemplo, de mínimo medio milímetro. Entonces no voy a poder nunca medir un surco con ningún instrumento clínicamente y sacar una medida de 0,69. Entonces, para establecer un valor clínico de referencia que sea aplicable, por eso decimos clínico, le vamos a decir al surco gingival que mide 1 milímetro. ¿Está bien? El epitelio de unión, igual, fíjense bien, 0,97 milímetros. Valor que puede estar muy lindo desde el punto de vista científico de estudio, pero clínicamente no sirve para nada. Entonces yo tengo que establecer un valor clínico medible. Volvemos de nuevo entonces a aplicarle a este epitelio de unión otro milímetro. Finalmente tenemos el tejido conectivo supracrestal que va desde la cresta ósea, obviamente, hasta inicia el epitelio de unión y que, según este autor, nos da 1,07 milímetros, de acuerdo a los estudios científicos. Nosotros también, desde el punto de vista clínico, no tenemos cómo medir 1,07, es imposible. Entonces, vamos a establecer desde el punto de vista clínico para nosotros 1 milímetro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el espacio biológico, entonces, es la distancia que hay desde el margen gingival hasta esta ósea y que está formado por el surco gingival, que mide aproximadamente 1 milímetro, el epitelio de unión, que mide aproximadamente 1 milímetro, y el tejido conectivo supracrestal o inserción conjuntiva, que mide aproximadamente 1 milímetro. Entonces, desde el punto de vista clínico, el espacio biológico, el ancho biológico, tiene una medida de 3 milímetros. ¿Está bien? Esa es una primera conclusión que vamos a sacar. Ya sabemos qué forma parte del ancho biológico, de dónde a dónde es y qué es, cuánto mide. Bien, ahora vamos a pasar a esta siguiente imagen. Bueno, que es básicamente lo que acabamos de repetir, nada más que aquí tenemos un corte lógico. ¿Está bien? Vamos a pasar a esta imagen. Y bueno, lo que vamos a ver aquí también es el mismo dibujo de antes. Esto ya he sacado de un libro. Entonces, el ancho biológico, ¿saben cómo se entiende el ancho biológico? Se entiende como una barrera, un ancho de tejido que sirve como una barrera de protección al periodonto de inserción. Ese vendría a ser un buen concepto. El espacio biológico o ancho biológico es una barrera de tejidos que sirve de protección al periodonto de inserción. Vale decir que estas estructuras de acá cumplen una función. Por ejemplo, imaginemos que hay bacterias que se van acumulando a nivel del surco gingival, que es normal. Aquí a nivel del surco gingival tenemos, miren, la primera estructura que hemos dicho aproximadamente 1 milímetro, es el primer frente de defensa de lo que es el tejido o el periodonto de inserción. No se olviden que el periodonto de inserción comienza de la cresta ósea hacia apical, es decir, en esta foto aquí y hacia abajo, todo lo que es raíz. Todo lo que está para arriba no es periodonto de inserción, es periodonto de protección. Entonces, este ancho biológico, que valga la redundancia, forma parte del periodonto de protección, tendría entonces una primer barrera de defensa, que es este surco gingival. ¿Qué pasa en el surco gingival? Hay líquido gingival, hay células de defensa, etcétera, etcétera, que mantienen a raya, si se puede decir así, a las bacterias que se encuentran a este nivel. Si esas bacterias lograr avanzar, tenemos un segundo frente de defensa que viene a ser el epitelio de unión, que es mucho más potente porque ya se encuentra
adherido a la superficie del diente, no firmemente, pero al final de cuentas adherido, y evitaría que haya un avance de la infección hacia adentro. Y finalmente, si esta barrera se vería franqueada, nos encontramos con un tercer frente de defensa que sería el tejido conectivo, donde ya tenemos fibras gingivales de tejido colágeno firmemente unidos al cemento de la raíz y que evitan que las bacterias bajen y finalmente esas bacterias logren colonizar lo que es el periodonto de inserción y finalmente destruyendo el sostén de la piel, que la pieza comienza a moverse. ¿Se entiende? Entonces, miren, es toda esta estructura, este ancho biológico que se considera entonces una barrera de protección que debe respetarse, porque el organismo, ¿sí?, siempre va a tratar de mantener a toda costa este ancho de 3 milímetros. ¿Por qué digo respetar? Porque vamos a ver en las siguientes diapositivas, nosotros podemos dañar o invadir este ancho biológico, ¿sí? Y al invadirlo, generar una respuesta en este diente para volver a establecer otra vez este ancho biológico. ¿Está bien? Vamos a ver entonces eso. Miren, si el espacio biológico llega a ser invadido por algún motivo, se genera una reacción inflamatoria. Y esa reacción inflamatoria puede llevar entonces a la reabsorción del hueso o a la hiperplasia gingival. Para entender esto me retrocedo al diapositivo. Imaginemos que yo vengo y invado este espacio biológico, como decía su compañera, metiéndome con el torno y gastando esta parte de acá, o sea, metiéndome al surco gingival, por lo menos un medio milímetro, gastando y estableciendo, por ejemplo, el límite de una corona, por ejemplo, a ese nivel. Quiere decir que ya estoy metiendo una cosa ajena al organismo, que es una corona, por ejemplo, dentro de este espacio biológico. Estoy invadiendo esta primera parte, que es el surco gingival. Bueno, el organismo, cuando sienta que hay una estructura que está afectando este ancho biológico a cualquiera de estas tres estructuras, en este caso al surco, va a generar una respuesta inflamatoria. ¿Con la intención de qué? De botar, de eliminar ese elemento que está irritando acá. Pero como se trata de una corona y no puede ser eliminado, el organismo dice, bueno, tengo que volver a mantener mi ancho biológico de 3 milímetros. Acá la corona ya ha venido hasta aquí y me ha destruido parte de ese ancho biológico. Quiero reformar. Hay varias formas. Una es haciendo de que este hueso baje para acá y se restablezca de nuevo a partir de donde está la corona otros 3 milímetros hacia abajo. Es una forma de reacción. Otra forma de reacción sería hacer crecer, ¿sí?, la encía, que la encía crezca como una reacción al proceso inflamatorio. Pero generalmente es una readecuación del ancho biológico a expensas del desgaste del hueso. Esto para los que ya lo hayan leído, para que les vaya quedando un poquito más clara la idea. Los que no hayan leído mucho, no se preocupen, ahora vamos a entender un poquito esto. Perfecto, voy a ponerles este primer ejemplo para que lo entiendan bien, para que se comprenda lo del ancho biológico y cuál es su importancia. ¿Sí? Vamos a, espérenme un momentito, un segundito. Fíjense bien, este es un caso de la vida real. Llega este paciente a un consultorio con esta inflamación gingival. Fíjense bien claramente. Acá tenemos encía normal, con los contornos normales, eso ya nosotros hemos visto, filo de cuchillo la encía, etcétera, etcétera. Acá al otro lado, fíjense bien, tenemos entonces una encía inflamada a nivel de las papilas de estas dos piezas. ¿Sí? Miren, dos papilas completamente inflamadas. Inflamación constante que no termina y la paciente dice, doctor, he comenzado a sentir esta inflamación en el momento en el que me han puesto estas dos coronas de porcelana. Yo nunca he tenido problemas, pero una vez que me han puesto estas dos coronas, he comenzado a tener este problema. Bien, ¿nosotros qué hacemos? Retiramos esas coronas, fíjense bien, no podemos ver el hombrito, es decir, el cuellito hasta dónde van las coronas, porque están debajo de la encía, vale decir, la persona, si ustedes están llevando fija, si ustedes ya saben o la están llevando fija, ya deben saber de que los dientes se tallan para ponerle coronas, ¿no es cierto? Y que todo tallado tiene un brito, es decir, tiene un contorno hasta donde va a ir la corona, un asientito alrededor del cuello, y hasta ahí debería ir la corona. Bueno, en este caso, fíjense bien, se ha tallado mucho más en profundidad, invadiendo el espacio biológico.
¿Qué parte del espacio biológico? Invadiendo todito el surco gingival. Casi han llegado hasta el epitelio de unión con las coronas. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos, después de sacar las coronas de este paciente, fíjense bien, miren dónde está el cuello de los dientes. Está pero tremendamente al fondo, casi en contacto con el surco gingival. Entonces, obviamente, el organismo sentía de que había algo que estaba en el surco molestando, destruyendo, ¿sí? Irrumpiendo la estabilidad de ese tejido, y el intento del organismo era volver a restablecer ese ancho biológico, que nadie lo invada, y la idea del organismo era botar a esas coronas de alguna manera. La encía quería sacar eso que estaba irritando a ese nivel, y como acción se produjo esta inflamación. Entonces, fíjense bien, invadir el ancho biológico, meternos y tomar parte de esos 3 milímetros, ya sea con surco gingival, epitelio de unión, etcétera, va a generar siempre una reacción inflamatoria, ¿sí? Siempre va a generar, miren, otro caso, se va a generar una reacción inflamatoria que termina poniendo en peligro todos los tratamientos. Entonces, esas inflamaciones de encía en los pacientes, seguramente ustedes deben tener parientes, amigos que tienen coronas, ¿no es cierto?, que se han hecho puentes o lo que fuere, carillas, por ejemplo, y que están siempre con la encía inflamada a pesar de tener muy buena higiene. No es un problema de bacterias que se puedan alojar ahí, es básicamente una irritación mecánica por una invasión, un tallado exagerado del diente. Mal planificado el tallado, y cuando nos centramos demasiado al fondo, ¿sí? Voy a mostrarles ahora otra diapositiva, ¿sí? Voy a mostrarles esta diapositiva, de paso voy a admitir a alguien más que está por acá. Bien, les voy a mostrar esta otra diapositiva, que es mucho más cómoda de ver. Y acá podemos ver, fíjense bien, esto es una corona, ¿sí? Aquí fíjense bien, tenemos también una corona, y miren, sangrado constante a nivel de la corona, ¿sí? Y eso irrita. Ahora, entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto, por ejemplo, cuando hacemos una corona, lo correcto, ¿cuál sería? Sería no invadir ese espacio biológico. Si vamos a realizar un tallado, si vamos a hacer una carilla, si le vamos a maquillar el diente o lo que fuera, es no invadir esa zona. Y fíjense bien, las terminaciones de las coronas deberían ser supragingivales, es decir, encima de la encía, no debajo de la encía, para que genere una molestia o una irritación, ¿sí? ¿Hasta el momento se está entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Tenemos a alguien más acá. Bueno, yo no voy a poder admitir lamentablemente a nadie más porque si no, no nos va a dar el tiempo, ¿ya? Vamos directamente a esto. Bien, entonces, como les decía, ¿sí? ¿Qué debemos hacer o cómo debe actuar al respecto? Entonces, siempre que nosotros trabajemos operatorios, descubren caries, hagan coronas, hagan restauraciones, hagan lo que sea, siempre tienen que tener un respeto por la parte periodontal, si es que quieren que ese trabajo funcione a largo plazo. Otro ejemplo, ahí tienen, miren, se retiran 4 coronas, llegan algunos de ustedes, ¿va a ver el cuello de las preparaciones de estos dientes? No. Fíjense bien, están enterrados debajo de la encía, esos hombros, esos cuellos del tallado. Vale decir, las coronas estaban metidas por debajo. Evidentemente, yo sé que por estética algunos dicen, pero es mejor, doctor, tallar un poquito debajo de la encía, así las coronas parece que saldrían de la encía y queda mucho más estético. Sí, pero estamos hablando de insinuarse mínimamente, es decir, tú tallas para que tu corona quede al borde de la encía y siempre, como no es perfecto el tallado, siempre un poquitito vas a entrar, pero es mínimo, es mínimo. No a este nivel, miren por Palatino cómo está inflamado. No, yo no veo directamente aquí dónde termina el talladito. Aquí quizás un poquitito, algo veo, pero aquí imposible. Toda esa encía está mal así por culpa de ¿qué? De una invasión al espacio biológico, por meternos a disrumpir esos 3 milímetros que el organismo necesita sí o sí para tener. Ahora viene una parte muy interesante. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? Miren, ¿cómo puedo hacer para solucionar este problema? Vamos a repasar estas diapositivas y vamos a explicar lo que sucede. Muy bien. Miren el caso. Se levanta una de estas coronas, ¿sí?
en este caso esta de acá, la levantamos, miren, aquí había inflamación gingival, y cuando se levanta se ve de que la corona se había metido, estaba frunciendo, miren, la encía en realidad estaba a este nivel normalmente en este paciente, pero como querían que la estética haga que la corona se encuentre al nivel del diente del lado, han colocado una corona con mucha profundidad y han hecho y han echado, si se puede decir así, la encía hacia arriba. Miren, cuando se retira, se hace una medición para saber dónde debería estar la encía. Entonces, yo les he dicho que el ancho biológico, hemos dicho, es de 3 milímetros, ¿no es cierto? Que primero tenemos un ancho que va de la cresta del hueso hasta el epitelio de unión, que se llama tejido conectivo supracrestal. Después hemos dicho que viene de ahí el epitelio de unión. Luego hemos dicho que a continuación viene el surco gingival. Muy bien. Entonces, el ancho biológico, hemos dicho, es la distancia que hay desde la cresta del hueso, desde la cresta del hueso, vamos a ver esta diapositiva, aquí tiene, miren, desde la cresta del hueso, ¿hasta dónde? Hasta el margen gingival, es esto de acá. Bueno, ahora nosotros levantamos, aquí miren, la encía se levanta para que se vea la raíz del diente y para ver hasta dónde estaba la encía normalmente. Entonces, ¿qué hago? Facilísimo, miren, una sonda periodontal, pongo la punta en la cresta del hueso y de ahí tendría que contar 3 milímetros, 1, 2, 3. Y aquí tendría que estar la encía. ¿No es cierto? Normalmente, porque así está diseñado, así está el hueso. El hueso es el que manda dónde va a estar la encía. Pero cuando vemos esto, miren dónde está. No estaba aquí, estaba por acá arriba. Es una corona provisoria que le colocan, ¿está bien? Estaba acá arriba esta corona, irritando. Se había pasado 1 milímetro de surco gingival, había prácticamente destruido, miren, había fruncido la encía. Entonces, a ver si me siguen, esto es bien importante. Entonces, yo lo que quiero es que esa encía no esté aquí porque no es estético. Yo no quiero que esté la encía a este nivel. Se va a ver esta corona más grande, esta se va a ver más chiquita. Yo quiero que esta encía esté a la misma altura que esta, pero que no se inflame, que se mantenga ahí bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desde donde quiero que esté la encía, miren, sigan el puntero. Yo quiero que la encía esté acá, ¿no? Bien, de aquí hacia el hueso tendría que haber 3 milímetros. ¿Está bien? Entonces, cuento. 1, 1,5. No hay más, no hay 3 milímetros, hay 1,5. Entonces, ¿qué hago? Gasto huesito hacia apical para ganar esos 3 milímetros. Es decir, estoy modificando el ancho biológico, lo estoy llevando más hacia apical para que mi encía después se quede acá y no se irrite, no se moleste, nada. Miren, aquí vuelvo a repetir, ¿dónde quiero que esté mi encía? En este diente de aquí para cuando lo restablezca. Quiero que esté a la misma altura que la otra, entonces mido. Acá está la otra encía, aquícito va a estar mi corona, hasta aquícito va a llegar para que estén del mismo tamaño las coronas, pero lamentablemente, miren, de aquí hasta aquí solamente hay 1,5 milímetros. Entonces estoy invadiendo el espacio biológico, no hay un espacio biológico de 3. Pero no, eso no quiere decir que tenga que hacer una corona chiquita. Sí podría hacer una corona chiquita y evito esta inflamación, pero ¿a expensas de qué? De que se vea horrible, una corona grande y otra chiquita. No, yo quiero hacer una corona grande, linda, hasta aquí. Entonces, lo que tengo que hacer es crear yo artificialmente ese ancho biológico. Desde aquí, 3 milímetros hasta el hueso. Si tengo 1,5 y choco el hueso aquí, gasto el hueso para llevar el margen de hueso un poquito más arriba. Entonces, miren la diferencia de esta diapositiva con esta diapositiva. Miren aquí cómo se ha gastado el hueso. Ahora, desde acá hasta el hueso ya tengo 3 milímetros. ¿Se entiende? Modifico la encía, la recorto todo bonito. Miren, se coloca la encía en su lugar, se sutura, todo eso bien. Y miren, la encía la tengo ubicada donde yo quiero. Evidentemente este diente está chiquito, no importa, después voy a ver. Cuando esto cicatriza en su nueva posición, esta que yo le he creado, gastando este huesito, tengo una encía estable, a la que le he dado su ancho biológico que él quería, pero nada más que yo lo he recorrido el ancho biológico más arribita para que me dé lugarcito para que yo pueda armar mi coronita. Ahora, así se ve feo, y después cuando yo le hago su corona bien, ahora se ve bien. Miren la diferencia, encías sanas, nada de encías fruncidas. ¿Se entiende? Entonces, la modificación del espacio biológico es muy importante. Si no ha quedado claro con esto, miren esto. Vamos a ir a ver otro caso. Paciente, doctor, tengo acá un premolar
Y yo tengo una sonrisa bien amplia, entonces cuando río se ve horrible, parece un dado, parece un mote esto. Y yo quiero que se vea bonito al mismo nivel que sus otros dientes, ¿ve? Mira, estos dientes de aquí son larguitos y miren esta cosa que está aquí chiquitita. Ah, no me diga, y si así, sí, siempre, doctor, la verdad que siempre, incluso voy a un dentista y el dentista sabe qué hace, me recorta la encía, acá para que se vea bonito, y después pasan un par de semanas o un mes y me vuelve a crecer la encía. Miren de interesante, ¿por qué creen que crece la encía? A ver, les hago esa pregunta, ¿por qué será que le vuelve a crecer la encía? ¿Por qué no cuando arreglamos la encía bonita? Porque una solución sería esa, ¿no, chicos? Pero yo quiero que esto no se vea así, recorto pues la encía más arriba, para que se vea mucho más a nivel de esto. ¿Ustedes por qué creen que vuelve a crecer la encía? Pregunto. Porque sigue teniendo el hueso y sigue buscando sus 3 milímetros. Muy bien, porque el hueso está en el mismo lugar. Seguramente, ahora vamos a ver dónde está el hueso. Miren, vamos a ver la siguiente diapositiva. Levanto, miren, un colgajo, es decir, levanto la encía para ver dónde está el hueso. Saco la corona que tiene este paciente y miren, aquí termina la corona. De aquí tendría, perdón, aquí está el hueso, aquí termina la corona, ¿no es cierto? Y eso que está bajita la corona aquí, miren, ¿no? Y claro, fíjense bien, está aquí bajito, la han tallado hasta aquícito, cuando esta corona debería ser tallada hasta aquí. Entonces, de ahí sí los 3 milímetros hasta el hueso, ¿sí? Evidentemente, esto, fíjense bien, no está, a pesar de que está feo, pero no tiene problemas de salud. Está bien, porque aquí la corona se respeta, o se ha tallado bajita, todo. Pero ella quiere más larguita la corona. Ahora, cuando le recortan la encía, sucede un fenómeno interesante. Acá está el hueso, y aquí más o menos está la encía, normalmente, ¿ya? Entonces, de acá a aquí, sí hay los 3 milímetros. Está bien. Viene el dentista y les dice encía y se va a ver más lindo el diente. Vienen y ¡prac! Le tiran la recortada de encía casi cerca del hueso. ¿Qué pasa? Ahora el margen gingival está aquí y el margen del hueso está acá. ¿Cuánto habrá de ancho biológico aquí? Ni 1 milímetro de ancho. Entonces el organismo tiene dos opciones. O hace crecer de nuevo la encía para que el margen vaya aquí, o reabsorbe el hueso. En este caso, ¿qué ha hecho? Como tiene una encía bien gruesa, el organismo otra vez le hace crecer la encía hasta donde estaba, para que hayan los 3 milímetros desde el hueso hasta el borde de la encía. ¿Se entiende? Yo le corto la encía y estoy disminuyendo el margen gingival. Volvamos acá. El margen gingival está acá. El hueso está acá. Tengo 3 milímetros. Muy bien. Miren dónde está el hueso, acuérdense acá. Yo recorto esta encía y ahora el margen gingival ya no está acá porque es recortado, estará aquícito. ¿Y el hueso dónde está? Aquícito. ¿Cuánto tengo de espacio biológico? 1 milímetro. No sirve. El organismo dice, no, me han modificado el espacio biológico. Entonces, la paciente se va a su casa, al mes la encía otra vez vuelve a crecer hasta acá. ¿Por qué? Porque desde el hueso hasta este lugar donde ha vuelto a crecer, sí están los 3 milímetros. ¿Se entiende? El organismo siempre busca reubicar su ancho biológico, volverlo a hacer. Entonces, la solución no era recortarle la encía. La solución era modificar el ancho biológico para que esa encía, cuando la recorten, se quede siempre acá. ¿Y cómo sería? Recortamos la encía y a partir de donde quede ahora este margen gingival nuevo, de ahí contaríamos 1, 2, 3. Y acá debería quedar el borde del hueso, no acá abajo. Más o menos acá yo tendría que tener el borde del hueso. Entonces, ¿qué hago? Gasto y saco este exceso de hueso que no me sirve y lo dejo hasta acá. Ahí sí, yo ya le he hecho su ancho biológico artificialmente a este diente para que la encía se quede en este lugar. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Miren. Entonces, de esto, lo que hacemos es gastar más hueso. Fíjense bien, hemos gastado hasta donde está esta espátula más o menos. Bien, ahora miramos. Digamos, acá va a quedar, acá digamos que va a quedar la encía. Acá. Bueno, este diente se va a tallar ya acá. A ver, calculemos el cuello. El cuello es este, ahí. Entonces, ahora ya de aquí hasta aquí ya hay pues 3 milímetros. Entonces quiere decir que si ahora yo recorto la encía hasta ese lugar, no va a volver a ser, porque ya todo está normal, todo está compensado, hay los 3 milímetros. Por recortar la encía, no me estoy acercando mucho al hueso. Recorto acá, hasta acá, no se olviden que esta encía normal está por acá, ¿no es cierto? La recorto hasta acá y voy a tener mis 3 milímetros. Y esa encía ya no va a volver a crecer, ya no se va a molestar nada, porque yo lo he reubicado
el espacio biológico, el ancho biológico. ¿De qué manera? Artificialmente, gastando el huesito. Veamos. Y el resultado es este. Miren, estable. Ya la corona tiene forma de premolar. No nos olvidemos que los premolares tampoco son largos como puede ser un canino, pero ya es algo estético. Y miren, ya no hay inflamación. Miren, comparen esto con esto. ¿Sí? Esto es estabilidad. Este paciente nunca más ha vuelto a que se le crezca la encía, no como este caso, que le volvía a crecer cada vez que le recortaba. Ahí está la diferencia entre entender periodoncia y saber utilizar la periodoncia al favor de la odontología y de nuestras restauraciones. Porque este profesional que hacía este recorte es un profesional que solamente hace coronas o tiene conocimiento exclusivamente de ese tipo de situaciones de rehabilitación, coronas, postes, todo eso, pero carece de conocimientos de estructuras de soporte. Entonces no entiende que hay que respetar el espacio biológico que tiene el periodonto de protección para proteger el periodonto de inserción. Otro caso, miren, paciente con ambos dientes, pero no con ambos dientes, con toda la arcada de arriba, fíjense bien, con la encía cubriendo más o menos un tercio de las coronas. Paciente no tiene ningún problema de dolor, no le duele absolutamente nada, pero sí es un problema estético, porque aparte tiene una sonrisa gingival, sonríe y no le gusta cómo se ve. Los dientes se ven chiquitos porque obviamente la encía está cubriendo. Y miren, por debajo de la encía se nota el bulto, miren, de la parte cervical de las coronas. Es decir, sus dientes no es que sean chiquitos, sino que sus dientes por algún motivo los tiene cubiertos parcialmente por encía. Miren, aquí está el contorno. ¿Qué pasa? Este paciente exactamente lo mismo. Viene el dentista y dice, no, pero tus coronas están enterradas debajo de la encía, pero no hay ningún problema. Agarra un bisturí, le tiro un recorte por acá, ¿sí? Acá también le tiro otro recorte y con eso problema solucionado. Acá también te voy a recortar, se hace un recorte todo muy bonito. Le durará un mes, 2 meses, exagerando, vuelve la paciente, doctor, otra vez me ha crecido la encía. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el problema acá? No entender el espacio biológico. Levantemos la encía. Miren, se levanta la encía y esta paciente, mire, tiene el hueso prácticamente pegado a la corona, es decir, pegadito al esmalte. O sea que no había nada de ancho biológico. Entonces, obviamente, el organismo, ¿qué ha hecho? Desde el borde del hueso ha contado sus 3 milímetros, 1, 2, 3, y ahí ha establecido el margen gingival. Por supuesto que el margen gingival ya cubría parte de la corona de los dientes. Entonces, ¿cuál sería la solución acá? La solución sería llevar este ancho biológico más arriba. ¿Cómo? Gastando hueso, más o menos está por acá. Así desde el hueso, desde aquí, digamos que queda el hueso gastado. 1, 2, 3. Ah, ahora sí quedaría la encía en una posición ideal. ¿Se entiende? ¿Me siguen lo que les estoy diciendo? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, siguiente diapositiva. Tratamiento, desgaste del hueso vestibular. Fíjense bien, no solamente en eso, sino en las otras piezas. Y noten ustedes que siempre cuando se levanta un colgajo de la encía, siempre se tiene que ver parte de la raíz. ¿No es cierto? No como esto, miren, hueso completamente cubierto todo. Es parte normal. No se olviden que tenemos las fibras gingivales, tienen que insertarse en parte del cemento de la raíz. Bueno, entonces tiene que haber. Se reacomoda el hueso, miren, se recontornea el hueso. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos las coronas lindas y esto nunca más ha vuelto a crecer. La paciente se ha quedado así y esto para siempre, estable. Volvemos a lo mismo. Odontólogo con conocimiento y criterio periodontal puede solucionar estos problemas. No se olviden de que la encía forma parte imprescindible de la estética. No se trata solo de dientes blancos. ¿Está bien? Ahora les voy a mostrar algo para que vean el procedimiento, para que no nos quedemos sin tiempo. Vamos a ver acá. Voy a cerrar esto de acá. Me vengo con ustedes. Y bueno, ¿tiene alguien alguna duda hasta el momento? Nos queda 15 minutos que me gustaría que los apliquemos a un video que les voy a mostrar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todavía? ¿Se entiende? Bueno, dígame. Solo la cortical vestibular tendríamos que... Solo la vestibular, porque lo que vos quieres es solamente de que restablecer la posición de la encía solamente en vestibular. Ah, ya. Así no afectarías, digamos,
¿qué se puede decir? Al soporte de ese diente, ¿no es cierto? Porque desgastar hueso es quitarle hueso al soporte, ¿no? Estamos gastando parte del periodo de inserción, entonces, solamente por un tema estético por vestibular. Ya, gracias. Bueno, ahora yo les voy a mostrar, esto es una cirugía que hemos hecho a una paciente ya hace mucho tiempo atrás, y vamos a ver de compartir esto. Déjenme ver si puedo compartir, y yo les voy a ir narrando más o menos todo el tema de la cirugía. A ver, SAS. Bueno, entonces tenemos esta paciente que ya ha sido operada hace mucho tiempo atrás, hace unos 6 años atrás, que venía con el problema, justamente no se podían observar sus coronas, se las veía demasiado cortas. Entonces decidimos hacer una cirugía para modificar el ancho biológico, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Bueno, estamos anestesiando, yo les voy a vamos a ir pasando un poco. Estamos con lo que se está viendo ahí, ¿no es cierto? Bueno, fíjense bien, estamos haciendo el primer recorte, ¿está bien? Ahí. ¿Se ve ahí? ¿Están viendo, no? Sí, se ve. Bien, fíjense bien. Sí, doctora, estamos bien. ¿Qué es lo que he hecho ahorita en este momento? He recortado la encía hasta donde yo quisiera que esté, primero. ¿Se entiende? O sea, hago lo que hace un odontólogo que no sabe nada de periodoncia, pero es el primer paso. Primero recorto hasta donde yo esté. Y fíjense bien, acá estoy marcando con el puntero, ahora la tengo la encía a esta altura que es ideal, donde está el cuello del diente. Acá traigo un cálculo que ha quedado de tantos años de haber tenido esa parte ahí. Voy a recortar, miren, la otra parte, la otra encía. ¿Sí? Vamos a pasar un poquitito. Ahora vamos a ir por el lateral. Fíjense bien. Recorto previamente, si ven en la izquierda, a ver hasta dónde tengo que ir. Ahora miren ahí. Estoy recortando entonces. El contorno, ¿cuál? El contorno ideal. Si yo dejaría a mi paciente con este recorte, obviamente después va a crecer. Entonces, ahora donde tengo que usar mis conocimientos y realizar el ancho biológico. Fíjense bien cómo estoy recortando. Vamos a ver si retiro ese segmento para que ustedes lo entiendan y nos pasamos todo el proceso para no ver todos los dientes, obviamente, ¿no? Entonces, realizamos nuestro corte. Sí, a ver, voy a pasar un poco más acá. Fíjense bien, ahora ya estoy yendo por el canino. Les voy a mostrar la imagen. Bueno, ahí estamos por el otro lado. Y bueno, miren ahí, eso es más o menos, fíjense bien, miren, acá tenemos un diente con la encía sin recortar. Ven, la corona está cubierta por encía. Y aquí yo tengo el otro central con la encía ya recortada, más o menos al lugar que yo quiero. Después voy a retocar un poco. Acá también he hecho mi recorte, etc. Me faltaría ir al otro lado y continuamos con ese recorte. ¿No es cierto? Vamos al otro lado, fíjense bien. Y vamos realizando nuestro recorte. Ahora, ¿qué es lo que hago? Antes de continuar, tengo que desprender todos los tejidos que hayan en esa superficie del diente. Restos de encía, restos de fibras gingivales colágenas, restos de cálculo, etcétera, todo. Y comienzo, fíjense bien, a curetear. Y a retirar todo lo que se encuentra encima de la corona. ¿Se ve? Entonces estoy dando toda esa superficie. Con mucha paciencia, eso toma mucho tiempo y hay que hacerlo muy bonito en todos los dientes. ¿Para qué? Para que después no se vuelva a insertar ningún tejido ahí o no se vuelva a inyectar y no vaya a crecer ningún tejido gingival ahí. Tengo que retirar todo. Fíjense bien, ahí retiro cálculo, etcétera, etcétera. Estoy aumentando un poco de anestesia porque la paciente, bueno, sentía todavía sensibilidad, era más nervios que otra cosa, pero bueno, ya comenzamos a raspar. Ahora miren el otro diente, miren cómo sale el cálculo, había mucha suciedad por abajo y estamos utilizando entonces una cureta de Gracie, que es lo que ustedes van a utilizar y van a aprender a hacer este año. Seguimos ahí y ahora miren, lo que estoy haciendo es un pedido de la paciente que era, doctor, no me gusta esas manchas negras que tengo en la encía. Es posible retirarlas y le explico que evidentemente se puede. Estas manchas mágicas que ya habíamos hablado que son normales. En vez de usar bisturí, utilizo una fresa de diamante muy finita y hago una desepitelización, es decir, retiro solamente el epitelio en la superficie. Y fíjense bien cómo estoy, ¿ven? Retirando, perdón,
retirando epitelio en la superficie, ¿sí? Despigmentando, fíjense bien. Y así, miren, retiramos todo el, a ver, bueno, aquí ya hemos retirado todo el epitelio con pigmentación y ahora con otra fresa estoy adelgazando los contornos de la encía, fíjense bien. Adelgazo un poco la encía para que no quede tan gruesa, ¿sí? Con mucha agua y mucha paciencia. Miren, ya la encía está completamente rosada, ya no hay manchas de pigmentos porque los he retirado, he desepitelizado. Y con otro diamante también comienzo a realizar entonces un desgaste de la encía para darle un contorno mucho más delgado, porque esa encía después de haber cortado con el bisturí quedaba muy gruesa. Luego de hacer eso, pasaremos rápidamente y comienzo ahora mi segunda parte, la más importante. Hasta aquí, si ella se va así, vuelve al mes con la encía que crece de nuevo. Lo que tengo que hacer ahora es restablecer mi ancho biológico. Y para eso necesito levantar la encía para ver el hueso. Hago mis incisiones, vamos a tratar de pasar eso, y con el elevador, con el periostótomo, vamos desprendiendo las papilas, fíjense bien. Vamos haciendo el desprendimiento de las papilas de toda la encía. Y tenemos entonces, a ver, ahí, si se puede ver bien, ya tenemos el hueso expuesto. ¿Se ve? Vamos a pasar un poquitito más para ver si se ve claro. Ya, ahí está. Miren, hueso expuesto. Todo esto que estoy apuntando con el puntero ya es hueso. Y ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Desde donde mi encía ha sido recortada, que es más o menos acá, tengo que contar 1, 2, 3 milímetros. Y hasta ese lugar tengo que desgastar el hueso para establecer esa nueva posición del ancho biológico. Y utilizo una fresa redonda también. Y voy realizando, fíjense bien, el desgaste. Bueno, colocamos un poco de anestesia en algún lugar. Y voy midiendo. Fíjense bien. Voy midiendo desde el lugar donde está mi encía, que es este. Aquí me falta un poco gastar. Y luego de hacer la medición voy a seguir gastando hasta lograr establecer esa posición, ¿sí? Hasta lograr establecer esa posición. Una vez hecho todo ese desgaste, vamos a buscar un poquito antes para que ustedes lo vean, porque creo que ya estaba terminando. Miren, los restitos de hueso los cureteo porque no quiero meter la fresa ahí para no gastar la superficie del lente. Entonces lo que hago es curetear los excesos de huesito que han quedado en esos contornos. ¿Sí? La cosa es que restablezco de nuevo mi ancho biológico. Finalmente, ahí hacemos una liberación del frenillo también. Y comienzo a suturar. Y ya está todo bien. Suturo y fíjense bien, voy colocando la encía en su lugar. Con puntos separados, ¿sí? Para establecer entonces mi tratamiento. Bien, entonces, finalmente, entonces tenemos, entonces todo ese trabajo terminado, con todo ese recontorneado y con todo ese desgaste del hueso, nos permite entonces que esa paciente la próxima vez que venga a nuestro control, etcétera, no tengamos el problema de que la encía crece, sino que la encía se mantiene ahora en su lugar, con su contorno y en su posición ideal. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, nosotros hemos logrado que un resultado estético muy importante en nuestra paciente y que se mantenga. Habíamos entonces hablado sobre ese ancho biológico, el ancho biológico que era más o menos un espacio o una zona que estaba comprendida básicamente por tres partes muy claras y bien definidas. Una era, habíamos dicho, el surco gingival, ¿sí? O vamos a explicarlo de esta para que se entienda muy bien. El ancho biológico, si yo les preguntaría, ¿desde dónde hasta dónde va el ancho biológico? Entonces, el ancho biológico va desde el margen gingival, como estamos viendo acá, ¿hasta dónde? Hasta la cresta ósea. ¿Está bien? Ese es el ancho biológico. Ahora, ¿qué se encuentra dentro de este ancho biológico? Es decir, ¿qué encontramos desde el margen gingival
hasta la cresta alveolar. El ancho biológico va desde el margen gingival hasta la cresta ósea. Y habíamos dicho que dentro de este ancho biológico podemos encontrar tres estructuras, o también dicho de forma, el ancho biológico está comprendido por, vamos a ver, desde el margen gingival vamos en sentido apical. ¿Qué hay dentro del ancho biológico? Hay una primera parte que se llama surco gingival. ¿Cuánto mide el surco gingival? Análisis antropométricos hechos en cada 0,69. Un valor está bien para la literatura, pero desde el punto de vista clínico no me interesa. Entonces, le vamos a dar nosotros de valor a la profundidad del surco 1 milímetro. ¿Sí? Epitelio de unión a continuación, también 0,97. Desde el punto de vista clínico lo volvamos 1 milímetro. Y finalmente, ¿milímetro de qué? De tejido conectivo. Entonces, fíjense bien acá la estructura, el ancho biológico, que va desde el margen gingival hasta la cresta ósea, comprende entonces un tercio que va a ser surco gingival, otro tercio que va a ser epitelio de unión, y el último tercio que va a ser tejido conectivo supracrestal, que se llama, ¿sí? Y todo esto entonces conforme el ancho biológico. Habíamos dicho que el ancho biológico tiene una función, habíamos dicho que el ancho biológico sirve para mantener o establecer una barrera importante, una barrera de defensa o de protección. ¿A qué? ¿Para proteger qué cosa? Todo lo que se encuentra apical a este ancho biológico. ¿Qué se encuentra apical al ancho biológico? El ligamento de inserción. El periodonto de Al inserción. periodonto de inserción. Muy bien. Ligamento, hueso, cemento, etcétera, el ápice de la raíz, todo. Todo lo que soporta, todo lo que lo mantiene al diente en su lugar, lo que evita que el diente se caiga o se salga del alveolo. ¿Está bien? Eso entonces es lo que conforma el ancho biológico. Entonces, una estructura que protege lo que se encuentra más abajo, que vendría a ser nuestro periodonto de inserción. Ahora, ese periodonto de inserción, a ver, se va a ver o va a estar protegido por esta estructura. Vale decir que el ancho biológico, esta estructura que estamos viendo acá, ¿sí? Ya hemos visto cuáles son sus componentes, viene a ser como una línea de defensa. Imaginemos que las bacterias se acumulan a nivel de la corona de la dentaria, ¿está bien? Y hemos dicho que la zona más difícil de limpiar y donde más acumulación de bacterias siempre hay, la zona más dificultosa de tratar y donde generalmente comienza la mayoría de las caries, aparte de la enfermedad periodontal, es en las zonas proximales y en las zonas subgingivales. Como estamos hablando de periodoncia, dejamos de un lado lo que son caries y vamos a hablar sobre la enfermedad periodontal. Toda enfermedad periodontal siempre inicia con una inflamación gingival. Y esa inflamación gingival no se debe a bacterias que están en la superficie, jamás. Porque habíamos dicho que esta superficie se descama. Al descamarse, se renuevan las células y todas las bacterias que se encontraban antes en superficie desaparecen. Sin embargo, a nivel del surco gingival, tenemos nosotros una superficie dura del diente, tenemos acumulación de placa, ¿sí? Y desde un punto de vista histológico, la actividad de las bacterias, de los glóbulos blancos, de los macrófagos, de polimorfos nucleares, de células gigantes en realidad, para combatir a las bacterias. De esa manera, entonces, mantenemos la integridad de nuestro cuerpo, porque acá hay un medio de defensa. Si este medio falla, ¿por qué? Porque lo destruimos, porque las bacterias se acumulan en mayor cantidad, etcétera, etcétera, ya vamos a ver. El siguiente tercio sirve de barrera para confrontar este proceso, que es el epitelio de unión. Acá la cosa ya es mucho más interesante, el epitelio de unión está más firmemente adherido a la superficie del diente y bueno, es mucho más difícil para las bacterias sobrepasar esta línea. Si aún así el ataque bacteriano o lo que fuera intentara o llegara hasta esta zona a destruirla, tenemos finalmente un último tercio para entender este sistema que vendría a ser el tejido conectivo supracrestal con una inserción ya mucho más firme a la superficie de la raíz por medio de las fibras colágenas, etcétera, etcétera. Entonces, bien, es necesario tener estas tres estructuras para hacer frente al ataque bacteriano o cualquier elemento que pueda interrumpir o pueda destruir el periodonto de inserción. Nosotros ya habíamos dicho, habíamos dado ejemplos, ¿se acuerdan de lo que es la invasión del espacio biológico y cómo la invasión o la alteración del espacio biológico trae a problemas gingivales? ¿Se acuerdan el tema de las coronas que habíamos dicho?
pasa un poco rápido así. ¿Se acuerdan estas imágenes? Habíamos visto, ¿no? Cuando nosotros nos metemos con las coronas o con restauraciones a nivel subgingival, invadimos ese espacio biológico, estamos quitándole a esos 3 milímetros de ancho que debería tener un espacio biológico, le estamos quitando parte al meter algo foráneo, algo que no ve, algo que incomoda, algo que es ajeno al cuerpo, al meternos ese surco gingival, que hay que respetarlo y que no hay que tocarlo. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de las coronas? Y el ejemplo más claro, y pasando rápido esto, lo habíamos dado con el tema de la modificación del espacio biológico para mantenerlo sano, ¿no es cierto? Habíamos dicho que si nosotros invadimos el espacio biológico o no lo respetamos, el espacio biológico siempre va a tender a renovarse. ¿Se acuerdan? Habíamos explicado el caso de esta corona, de que esta paciente había recibido varios recortes de la encía. ¿Para qué? Para que su corona se vea más larga, porque quería que la encía esté a la misma altura que los otros dientes, pero que con el tiempo lamentablemente crecía nuevamente la encía. Y había establecido ya nosotros de que para que esta encía no crezca, es decir, se mantenga en su lugar, tenía que establecerse un nuevo espacio biológico desde donde queremos la encía, vale, de aquí, y contar esos 3 milímetros hacia arriba, y ahí deberíamos tener el hueso. Es decir, tenemos que tener el ancho biológico a partir del lugar desde donde queremos que se quede la encía. ¿No es cierto? Entonces, esta encía está aquí abajo. ¿Por qué? Porque desde este margen gingival tenemos surco gingival, epitelio de unión, y aquí tenemos la cresta del hueso. Entonces, el hueso está acá. Si yo recorto esta encía de aquí, me acerco a este hueso de acá, me va a quedar 1 milímetro, y como el ancho biológico no es 1 milímetro, son 3, otra vez el cuerpo hace crecer la encía de nuevo hasta su lugar para mantener los 3 milímetros. ¿Se acuerdan de eso? Entonces habíamos dicho que una solución para modificar, por ejemplo, en este caso la encía a una posición que nosotros queramos y se quede ahí y no vuelva a crecer, era modificando en este caso el espacio biológico, pero hacia apical. Vale decir que si yo recorto hasta acá, tengo aquí el hueso, yo gasto este hueso para ponerlo a nivel más apical y de esa manera tener esos 3 milímetros que me permitirán entonces de alguna manera establecer un trabajo predecible, ¿no? Aquí tenemos entonces, fíjense bien, habíamos mostrado esto anteriormente, acá más o menos está la encía, como se puede comprobar, porque está acá entallado para ponerle su coronita, y está. De aquí contamos 1, 2 y 3, y aquí está el hueso, evidentemente. Ahora, yo lo que quiero es que la encía esté aquí, pero si yo recorto la encía voy a estar prácticamente a nivel del hueso y no voy a tener ancho biológico. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Hemos dicho gastar huesito hacia arriba, como en este caso, para alejar la cresta ósea, llevarla más hacia apical, y ahí sí, desde ahí, tener yo una posición de la encía más sana. Entonces, miren, se gasta el hueso en esta cirugía, se gasta el hueso hasta más arriba, y ahora desde el margen del óseo tenemos 1, 2, 3. Ahora sí mi encía se va a quedar en este lugar. Y no va a volver a crecer porque ya está el ancho biológico establecido. Resultado clínico, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Paciente con una estabilidad estética importante. Otra situación en la que es muy interesante el ancho biológico, que no habíamos visto en la anterior clase. Estas son raíces que generalmente ustedes cuando entren a trabajar al consultorio y entren a clínica, muchos de los colegas directamente las van a destinar para extracción. ¿Por qué? Porque ya no veo para nada la corona del paciente. Si yo decido hacerle una corona o armar un muñón, ¿de dónde me voy a agarrar si no hay diente acá? No hay parte de la corona. Pero si yo sé manejar el ancho biológico, yo puedo hacer que esta encía, puedo retroceder esta encía hasta esta zona y mantenerla ahí. Una persona que no sabe manejar periodoncia, lo primero que va a hacer es recortar esta encía para poder ver más diente y poder hacer su encía, va a volver a crecer de nuevo. Y si la corona ya ha sido hecha hasta este nivel antes que crezca, cuando esta encía crezca encima de la corona, van a generar los problemas de irritación e inflamación. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Recortar mi encía para que se vea más parte de la raíz, pero que no vuelva a crecer y se mantenga ahí. Entonces tengo que hacer un tratamiento de ancho biológico. Aquí tenemos un ejemplo. Se hace primero el recorte. Miren, quiero sacar todo esto de encía. Recorto, levanto el colgajo, ahora estoy ya sobre hueso, y desde donde he recortado, tiene que haber 1, 2,
y 3 milímetros hasta el hueso. Seguramente en esta cirugía se ha gastado un poco más de hueso, alejándolo hacia apical para que la encía se mantenga en esa posición. Y fíjense bien, se hace el desgaste y obviamente después ya se suturará todo esto en su lugar. Y miren, luego de la sutura y luego de un par de meses, salud en la encía está, no se mueve de su lugar y ya me tengo un buen tanto de diente para tallar y para poder hacer mis coronitas. ¿Sí? Otra situación, y ahora estas son las situaciones clásicas que ustedes van a ver en clínica. Este paciente de acá, voy a retroceder esto acá, este paciente de acá, cuando le han puesto sus coronas, ¿sí?, estaban perfectas, se veía muy bien y no se veía esta libre que divide la corona de la raíz del diente. Pero ¿cuál ha sido entonces el problema? El problema es que se ha colocado las coronas cuando esta en sí estaba inflamada y se ha invadido el espacio biológico, es decir, ese surco gingival, de una manera abusiva al colocar estas coronas, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que había invención? Estos pigmentos generalmente son pigmentos que se deben a restos o cálculo o biofilm subgingival. Que nos indica que alguna vez estas coronas han estado debajo de la encía, es decir, la encía estaba a este nivel. Aquí la encía, claro, como el tallado ha sido muy profundo, se ha invadido el espacio biológico y la encía, en vez de crecer, ha comenzado a inflamarse constantemente. El paciente sufría inflamación constante todo el tiempo. Tal así la situación que el organismo ha decidido, el organismo ha tomado, digamos, la decisión de que de mover su espacio biológico hacia apical. Es decir, el hueso se ha reabsorbido automáticamente más hacia apical y con eso se mueve el espacio biológico hacia arriba. La encía, entonces, en consecuencia, absorbido, la encía también acompaña esa reabsorción para establecer esos 3 milímetros que les digo. ¿Con qué sentido ha sucedido esto? Con el objeto de que el organismo se aleje de algo que irrita y que no lo puede solucionar. Una corona que esté invadiendo el espacio biológico, el surco gingival, el organismo no la puede solucionar. Suelta líquido gingival pensando que es biofilm o que son bacterias y no puede retirar ese ente irritante. Loco, aunque el organismo haga lo que haga, la corona no va a moverse de ahí, está pegada, está cementada. Entonces, decide el organismo alejar ese ancho biológico y volverlo a establecer en una posición más apical. Vale decir, a ver, imaginemos que cuando yo no puedo luchar en un frente de batalla y estoy viendo que me está yendo mal, ¿sí? Estoy viendo que no estoy ganando, que voy a perder, ¿qué es lo que hago? ¿O qué hace un regimiento, un batallón? Lo primero que hace es retroceder, lo que se dice replegarse, ¿no es cierto? Se repliega el batallón, es decir, todos van hasta atrás y otra vez establecen su frente de batalla. Vale decir, yo tengo 5 filas de soldados, por ejemplo, y si veo que ya están sobrepasando mis filas, agarro, todos retrocedamos, vamos más atrás y nos volvemos a armar, armemos otra vez nuestras 5 filas para esperar al enemigo que está viniendo de nuevo. Entonces, esto es exactamente lo mismo. No puedo retirar, la encía no puede ganar la batalla, no puede ganar contra esta corona que está invadiendo el espacio biológico. Entonces, ahora esta paciente evidentemente no tiene ya la inflamación y el mal olor en las encías, pero ya le quedan las coronas horribles, ahora se ve parte de la raíz. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Sacar estas coronas y tallar nuevamente hasta el margen gingival, pero no por debajo. Nuevamente le pongo nuevas coronas y se verá mucho mejor, ¿sí? Aquí hay otras situaciones, miren. No se respeta el espacio biológico, se ha hecho sobre encía inflamado, se ha hecho invadiendo el espacio biológico, termina retrocediendo la encía y tenemos aspectos estéticos de este tipo. Esto seguramente ustedes van a ver muchísimo en pacientes, en parientes, en todo. Coronas metalocerámicas, ¿no es cierto? Sin respeto por el espacio biológico, finalmente retracción de encías y miren, halos negruzcos del metal que subía hacia estas porcelanas y los resultados estéticos con el tiempo, acá atrás, miren, fallan, no hay estabilidad. Ya habíamos dicho entonces, para que haya estabilidad, para que la encía se va a mantener en un lugar y va a estar sana y no va a crecer o no se va a retraer o nada, yo tengo que conocer el espacio biológico y respetar esos 3 milímetros, no meterme ni invadir. Habíamos visto, ¿se acuerdan el caso de esta paciente también? De que las encías habían crecido y habían cubierto parte de la corona de la pieza de
del sector anterior. Esto no es inflamación en el paciente, pero desde el punto de vista estético no le gusta. Muchos odontólogos le han recortado la encía o las coronas bonitas, pero vuelve a crecer la encía. Levantamos un colgajo, levantamos la encía y vemos que el hueso está prácticamente pegado al cemento. Cuando desde aquí debería haber 1, 2, 3 milímetros vacíos y recién debería estar el hueso ahí para establecer este ancho biológico. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero recorto la encía hasta donde yo quiero, pero para que no vuelva a crecer, levanto la encía y gasto el hueso desde donde yo quiero que se quede la encía, 1, 2, 3 milímetros en todas las piezas, vuelvo a colocar la encía y cuando esta sane, quedará así y no volverá a crecer nunca más y se va a quedar estable. Eso es lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan del caso? Este es el caso que operamos. Quiero que lo vean bien ahora y vamos a revisar el video. Esta es la paciente que hemos operado ya hace un buen tiempito atrás. Como la anterior, fíjense bien, anomalías. Bueno, desde el punto de vista de salud no tiene ella problemas, ¿sí? Tenemos encías rosadas, etcétera. Pero sí hay un aspecto estético que es muy incómodo para ella. Por un lado tenemos los dientes cortos, ¿sí? Por exceso de encía cubriéndolos sin ningún tipo de enfermedad, exceso de encía. Estos son dientes naturales. También tenemos anomalías de forma en cuanto a las coronas. Una anomalía de color en las piezas dentales puede ser también, pero no tan marcada. Y sí también desde el punto de vista estético, una anomalía de color en la encía. Pero estético, no estoy hablando de anomalía como un problema patológico. Simplemente que desde el punto de vista estético a ella no le gustaba, primero, sus encías que cubren los dientes y segundo, las manchas melánicas que estamos viendo en toda esta zona. Entonces, cuando ella sonreía, era muy prominente esta condición estética desfavorable, es decir, que se vean los dientes cubiertos y se vean mucho las manchas melánicas. Habíamos decidido hacer la cirugía, ¿sí? Habíamos decidido hacer la cirugía y ahí es donde entramos con, estamos viendo el video ahí, lo voy a poner un poquito más grande. ¿Se acuerdan que habíamos puesto la anestesia? Habíamos comenzado a hacer el recorte primero de los contornos gingivales hasta donde yo quiero que vaya mi encía. ¿Está bien? Entonces, primero hago lo que haría cualquier otro dentista, es decir, recortar hasta donde yo quiero. ¿Ven? Aquí se ve. Recortamos hasta donde yo quiero que la encía vaya. Hago mi incisión, retiro esos excesos. Después el curetaje para retirar todos los excesos de cálculo o de restos que se encuentran debajo de la encía. Como ustedes pueden ver, hay mucho pigmento y hay mucho cálculo subgingival en todas esas zonas. Obviamente han estado cubiertas desde toda la vida por la encía, entonces la acumulación de placa, etcétera, a ese nivel, de cálculo a ese nivel, es evidente. Retiramos el cálculo. Si bien había cálculo, no había enfermedad periodontal, y eso ya lo vamos a ver en su momento en una unidad temática donde vamos a tocar por qué el cálculo no es un factor que genera enfermedad periodontal directamente, ¿sí? Bueno, el retiro es el proceso de la despigmentación, ¿sí? Bueno, ahí habíamos hecho el destataje, y con una fresa nosotros comenzamos a hacer la despigmentación, es decir, retirar los pigmentos, fíjense bien, de la superficie con una fresa redonda, que es una de las formas de despigmentar la superficie, ¿sí? De la encía, como pueden ver, ¿sí? Aquí vamos a poner, aquí miren, toda la zona ya está despigmentada, ¿sí? Aquí vamos a poner otra. Ahora aquí estamos haciendo, bueno, seguimos despigmentando ahí con una fresa redonda, sacando el epitelio, porque en el epitelio es donde se encuentran todos los pigmentos, y finalmente aquí vamos con una fresa de bala, adelgazando un poco el margen gingival que ha quedado muy grueso luego del recorte que hemos hecho, para dar una apariencia mucho más natural a la encía. Se realiza entonces ese rebaje, como habíamos visto la anterior vez. Una vez que ya tenemos prácticamente nuestro caso como lo quisiéramos, ahora tenemos que sí o sí levantar la encía y establecer nuestro ancho biológico para que esta encía no vuelva a crecer el día de mañana a la situación inicial. Ahí yo la puedo ver muy bien, pero esto volver a crecer, si es que no establezco desde dónde está la encía ahora, ¿sí? A ver, desde dónde está, vamos a ver.
Perdón. Sí. Ahora que la encía está en un lugar muy bueno, como ustedes pueden ver, ya se ven las coronas más grandes, como deberían ser, todo bien, pero ahora, yo que está seguro que desde acá, desde el margen gingival, tengo ese ancho biológico, vale decir, 1, 2, 3 milímetros, y acá tendría que estar el hueso debajo de la encía. Si el hueso no está acá, y el hueso está por acá, va a volver a crecer la encía hasta establecer esa distancia de 3 milímetros al margen gingival. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Levanto la encía y voy a medir desde esta posición donde ya tengo mi encía en una posición linda, hacia el hueso tengo que tener 3 milímetros libres. Si no tengo milímetros libres y tengo hueso en el trayecto, tengo que gastarlo hasta establecer esa distancia. Vamos entonces y vamos directamente a saltar cuando levantamos el colgajo. ¿Sí? Vamos un periostotomo levantando el colgajo. Ya hemos levantado algunas papilas por ahí. Ahí estamos levantando más el colgajo. Fíjense bien cómo se expone ya el tejido óseo. Pues vamos a avanzar más rápido. Bueno, eso ya es el recorrido óseo. Y una vez que, bueno, ahí estamos realizando entonces, ¿qué? La medición, ¿sí? La medición. Ahí levantamos todavía el colgajo. ¿Sí? Estamos desprendiendo, como ya pueden ver ahí. Y vamos a hacer la medición del largo con nuestra sonda periodontal. A ver, vamos a ver la imagen. Bueno, ya ahí tenemos, a ver, medio chanca con nuestro filmador. ¿Qué vamos a hacer? Era gratis la filmación, así que no se le puede exigir mucho. Bueno, se mide de acá, con la sonda periodontal, estamos midiendo, entonces, esos 3 milímetros para saber hasta dónde vamos a gastar nuestro hueso. ¿Está bien? Ahora que ya sé hasta dónde tengo que gastar, comienzo a hacer un desgaste, primero en superficie, sobre el hueso con una fresa redonda. Miren, con mucho cuidado de no dañar la superficie radicular. Solamente estoy tocando cresta ósea, la comienzo a gastar hasta donde me interesa. Luego los detalles los voy a realizar con cureta. Vamos a ver. Para retirar ya los excesos que están cerca del esmalte del diente, o perdón, del cemento del diente, para no estar gastándolos con la fresa. Miren, entonces termino, una vez que el hueso ya está adelgazado, termino de retirar tejido óseo con una curetita, ¿sí? Y fíjense bien cómo voy exponiendo, miren la raíz. Ahí voy a poner una pausa, esperen. A ver. Ahí. Fíjense bien, ahora, este hueso que estaba a este nivel prácticamente, por eso los dientes estaban cubiertos por encía, ahora hemos gastado, miren la cantidad de hueso que hemos gastado hasta acá arriba, para establecer nuestro ancho biológico. Entonces, acá me gusta la encía, y desde ahí debo contar 1, 2, 3, y acá tengo el hueso. Incluso hemos llegado a gastar un poco más. Ese rato ya no ha filmado nuestro camarógrafo estrella, pero hemos llegado a gastar más antes de cerrar el colgajo. De todos modos, todo esto se ha hecho en toda la boca. ¿Está bien? Es decir, hasta los premolares, que es la línea de la sonrisa. Una vez que hacemos todo eso, comenzamos ya a hacer la sutura, etcétera, etcétera. Cerramos las papilas, no hay nada del otro mundo. Voy a salir de aquí. Y tendríamos ahí ya hecha nuestra cirugía. Ahora vamos a volver de nuevo a la presentación. ¿Dónde está? Espérenme un segundillo. Vamos a volver de nuevo a la presentación porque vamos a ver ahora cómo quedó el caso. Voy a abrir esto. Muy bien, este era el caso inicial. Vuelvo a repetir, hicimos incisión a este nivel que se llama gingivectomía, que en idioma normal quiere decir retiro de encía, gingivectomía, con un diseño más o menos así como estoy haciendo con el puntero, para retirar todos esos excesos de encía y tener una corona bonita. Luego despigmentamos con la fresa, solamente gastando el epitelio en superficie, con mucho cuidado, y retiramos todo el exceso de melanina, o en realidad retiramos todo el epitelio de la superficie, y este se va a volver a regenerar, pero ya sin pigmentos. Y de esa manera dejamos esta zona mucho más rosada. Finalmente levantamos el colgajo, establecemos desde esta posición donde yo quiero que esté la encía ahora, los 3 milímetros de arriba, y ahí lo ubico el hueso. ¿De qué manera? Gastando el exceso de hueso y dejando el borde del hueso o margen a esos 3 milímetros que yo quiero. Este es un modelo previo a la cirugía, que siempre lo hacemos. Fíjense bien, es un modelo de yeso,
donde tenemos el caso clínico real, con la posición de las encías donde están, y yo dibujo o genero un esquema de la posición en la cual yo quiero que la encía esté. ¿Para qué sirve hacer este trazado sobre el modelo? Porque sobre esto yo voy a hacer una guía quirúrgica, vale decir, es como un estampado transparente, rígido, que me va a permitir colocarlo en la boca como una cubeta y me va a marcar los lugares hasta donde yo tengo que hacer la incisión. ¿Se entiende? Entonces es más fácil hacer la cirugía o establecer los puntos en el modelo y después ya traspasar todo eso a la boca simplemente poniendo esa plaquita. Entonces yo ya sé que en el borde de esa plaquita es el borde de mi trazado. Simplemente hago unos puntos sangrantes ahí y yo ya sé que hasta ahí va el tratamiento. Este es el resultado inmediatamente después de la cirugía. Como ustedes pueden ver, bueno, no inmediatamente, esto debe ser cuando me retiro a los puntos, calculo. Creo que es una semana, 5 días a 7 días. Miren ya, a pesar de que hay aumento de tamaño todavía porque hay inflamación, ya no tenemos pigmentos melánicos. Han desaparecido, todos los hemos retirado. Está todavía en proceso de cicatrización, la encía no está óptima, pero estamos viendo de que va bien, la encía está en camino, y este es nuestro caso inicial, y es nuestro caso luego de la cirugía, y aquí tenemos un caso ya, fíjense bien, no solamente con la encía cicatrizada, sino también ya con un tratamiento cosmético que se le hace a los dientes para mejorar un poquito esta primera parte. Si bien después se le ha aconsejado a la paciente que vayan carillas de porcelana para cerrar diastemas y hacer una cosa así, fíjense bien que acá hemos hecho entonces, miren, no solamente está esta situación, sino que también hemos mejorado bordes de la corona y luego de un proceso de cicatrización óptimo tenemos ya algo más decente. Entonces, comparemos eso con esto y tenemos un cambio importante. Pero a mí lo que más me interesa, bueno, esto se lo dejo yo al que va a hacer las prótesis o los trabajos protésicos. En realidad era una paciente solamente para periodoncia para mí. Lo que a mí me interesa es esto, la salud, esto ya son a los meses de haber realizado la cirugía y yo veo estabilidad en la encía, no veo que hayan vuelto a crecer, es más, todo lo contrario, están establecidas en su lugar y veo mucho más armonía gingival. Ahora sí, ya le toca al odontólogo general o quien fuere hacer resinas, carillas de porcelana, o que fuere, para solucionar este problema. Entonces, fíjense bien qué importante es conocer, qué importante que es conocer periodoncia, ¿sí? Para poder realizar tratamientos predecibles. Conocer periodoncia, conocer las estructuras, conocer esto es muy importante, porque a mí me permite realizar tratamientos predecibles, ¿sí? Predecibles. Esto no es de especialista y no debería ser de especialista. Esto debería ser de todo egresado de la Facultad de Odontología que tiene que tener un conocimiento integral de lo que son los tejidos. Lamentablemente, muchos no lo recuerdan o no lo han visto en anteriores años o no lo toman en cuenta y ahí es donde generamos problemas. Cuando el paciente va por una sonrisa linda y blanca, terminamos dándoles unos dientes blancos, pero unas encías rojas, hinchadas, ¿no? O sea, le solucionamos un problema y le damos otro, que es peor todavía. Y finalmente, como ya les había mostrado, falla el tema estético. Entonces, no hay una forma clara de verlo en clínica el tema de cemento, hueso y ligamento, pero esto, que es el ancho biológico, sí es una forma de entender esas estructuras subyacentes que si no se las ve, igual de todos modos son importantes de reconocer y de manejar. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, ¿están tomando té o me han entendido muy bien? Una de las dos. Voy a pensar que es lo segundo. Bueno, si no hay preguntas, nos vamos a ver directamente el día de mañana. Espero que les haya gustado la práctica y que haya sido esclarecedora. Y bueno, continuaremos entonces el día de mañana con la unidad temática 4 y ahí ya vamos a comentar un poquito más sobre inflamación y ya se pone más interesante la cosa todavía. Bueno, nos vemos el día de mañana entonces a las 5. ¿Está bien? Sí, Está bien, doctor. gracias. Súper, doctor.